Nosotros seleccionamos la película llamada Lincoln porque nos pareció importante, ya que se dio durante la Guerra Civil, en esta época donde se vio mucha desigualdad y esclavitud. Sobre todo porque tiene una gran relación también con la teoría del idealismo. Algo que nos llamó la atención de esta película fueron las características de los personajes principales, ya que se caracterizaban por ser bondadosos, generosos, pacifistas y buscaban siempre el bien del Estado. Asimismo, la película hace referencia a un debate y a toda una serie de tácticas políticas que están llenas de suspenso y manipulación, para así conseguir la aprobación para las reformas. Elegimos esta película porque el personaje principal también sabía que sus acciones iban a marcar una época no solo en el pasado, sino en la actualidad. Y no le importaba sufrir las consecuencias. Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por identificar las principales causas del conflicto. El principal objetivo de dicho interés ha sido evitar la guerra, así como promover la paz entre los individuos y las naciones. Después de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, funcionarios gubernamentales, diplomáticos y académicos buscaron mecanismos para impedir que sucediera una nueva guerra como la que acababa de terminar. Individuos e instituciones comenzaron a proponer ideas con el fin de reducir el conflicto e impulsar la cooperación. Es en este sentido que nace el idealismo clásico, como el primer enfoque de las relaciones internacionales. Se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres y a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII y es conocida como el siglo de las luces. Asimismo, sirve para dividir problemas al momento de encontrar una solución y también para entender mejor cómo funciona el sistema o el problema. Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 y murió en 1778. Fue un filósofo franco-suizo, impulsor de la Ilustración. En su obra principal, llamada El contrato social, expone algunas ideas que más tarde contribuyeron a la construcción del idealismo. Rousseau proponía la democracia como forma de gobierno basada en el respeto a las leyes. Él planteó que el hombre era bueno por naturaleza. La naturaleza humana es benigna, por lo cual la sociedad puede alcanzar la ayuda mutua y la cooperación. Es en ese sentido que la paz se puede lograr mediante la voluntad política de los actores. Es decir, con ello no habría necesidad de la guerra si todos los estados respetan las leyes internacionales. Woodrow Wilson nació en 1856 y murió en 1924. Profesor y político estadounidense, impulsor del idealismo. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921. En 1918 planteó los famosos 14 puntos cuyo objetivo era asegurar la paz. Fue un autor relevante en los tratados de Versalles de 1919 e impulsó la creación de la Sociedad de las Naciones. Inclinada en sus 14 puntos, fue Premio Nobel de la Paz en 1919. Sus ideas fueron muy influyentes en la conformación del idealismo como enfoque teórico de las relaciones internacionales. En el último punto decía: pido a las naciones desarrolladas formaran una acción con el objetivo de garantizar la interioridad territorial. Tomás de Aquino, teólogo y filósofo italiano, fundador de la teología cristiana, plantea la primera separación entre el derecho natural y el eclesiástico. Fue el primero en separar la ley en la esfera social y en los asuntos internacionales.
Fue el primer en establecer la conexión de las leyes internas y externas. Para este autor, existía una ley de los pueblos que se basaba en la ley natural. Si se respetaban estas leyes, entonces las comunidades podían convivir de manera pacífica. Montesquieu, filósofo francés, importante impulsor de la Ilustración, fue un promotor del liberalismo y la teoría de la separación de poderes. Sus ideas también contribuyeron a la formación del idealismo. Planteaba que aún en tiempos de guerra, las naciones tenían que apegarse al derecho. Para este autor, los estados deben buscar los mayores beneficios en tiempos de paz y reducir los efectos negativos durante la guerra. Immanuel Kant, filósofo alemán precursor de la Ilustración, fue uno de los primeros en proponer el uso de la razón y no la religión para explicar los fenómenos de la realidad. Su obra, La paz perpetua, contribuyó significativamente para darle contenido al idealismo como enfoque teórico de las relaciones internacionales. Kant, uno de los más grandes filósofos de la modernidad ilustrada, tiene la convicción de que una paz perpetua es posible siempre y cuando el hombre se deje guiar por su razón práctica para abandonar el mecanismo de la guerra y plantearse la paz como un fin y un deber. Los idealistas confirman que el Estado es uno de los principales actores del sistema internacional, pero no el único. Existen actores no estatales que también pueden influir en el sistema internacional, como las organizaciones internacionales y los individuos. En primer punto, surge como un medio para resolver la condición de anarquía del sistema internacional después de la Primera Guerra Mundial. En segundo, para los idealistas, la guerra es evitable siempre y cuando se logren erradicar las condiciones anárquicas del sistema internacional. En tercer punto, el sistema internacional se caracteriza por la anarquía, y para moderar la anarquía, los idealistas proponen la creación de instituciones que puedan dar orden al caos. En cuarto punto, los estados deben conducir su política exterior basándose en el derecho internacional. En otras palabras, deben fundamentar sus acciones en principios, normas y doctrinas. En quinto punto, desde la visión idealista, todos los problemas mundiales deben resolverse mediante acciones colectivas en lugar de decisiones unilaterales. Sexto, para los idealistas las motivaciones sociales son las necesidades humanas y sus satisfactores. Séptimo, es importante mencionar que en el enfoque idealista las posibilidades de cambio en el sistema internacional son altas debido al cambio científico y tecnológico. Octavo, los países deben recurrir a las negociaciones diplomáticas y a los mecanismos pacíficos como instrumentos de política exterior y de esta manera poder evitar el uso de fuerza militar. Noveno, las ideas son permanentes aunque la realidad puede cambiar. Décimo, las ideas buscan el orden y el bien común. Los últimos 4 meses de vida y de presidencia de Abraham Lincoln, a pesar de toda su grandeza y su pasión y su humanidad, estuvieron marcados en una batalla final, definir una línea para una nación rota. El camino a pesar de todas las dificultades y la presión pública. La película nos sumerge en los momentos más peligrosos y reservadores de este líder. En un país dividido por la guerra, en una época en la que se cree la oscura sombra de la esclavitud, un gran drama sobre la riqueza humana se desarrolla mientras Lincoln trabaja para poner fin a la devastadora guerra civil, pero no solo lucha para poder tener el fin de la guerra, está luchando para aprobar la 13ª enmienda y abolir permanentemente la esclavitud. Y eso es un verdadero coraje. Para ello tendrá que hacer el uso de todas sus habilidades, coraje moral, que lo convertirán en una leyenda. Tendrá que aceptar el impacto de sus acciones en el mundo y en sus seres queridos. Pero lo que está en juego es lo que siempre ha sido importante, que Lincoln
obligar al pueblo estadounidense y a sus miembros de su gobierno a cambiar el rumbo y a apuntar más alto para el bien de toda la humanidad. La primera relación que podemos encontrar entre ambas es que desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por identificar las causas del conflicto. Dentro de la película, la mayor preocupación del personaje principal era encontrar una solución a un conflicto o problemática social que se estaba viviendo durante esa época, que era la esclavitud y la discriminación. En segundo punto, podemos reconocer que una de las características del idealismo es que se rige por derechos, normas y principios como mecanismos fundamentales de la solución de conflictos mundiales. Dentro de la trama de la película, la solución definitiva fue todos tienen los mismos derechos sin importar quién. Otro de los puntos donde encontramos vinculación con el idealismo es que esta teoría propone que los estados se afilien a organizaciones internacionales para tratar asuntos de mutuo interés, así como establecer esquemas de comunicación que beneficien a las dos partes. Dentro de la película también podemos ver una escena en la cual se realiza un tratado de paz entre los del norte y los del sur, para que los del sur renuncien a su privilegio de tener esclavos, con el fin de tener un beneficio recíproco, reduciendo el conflicto e impulsando la cooperación. Punto número 4. Dicho enfoque pone al individuo como el principal receptor de los derechos, y una de sus principales inquietudes es el bienestar de la humanidad. En la película podemos observar algunos personajes como los principales actores del bienestar, que buscaban el bienestar para toda la población que era esclavizada, como lo es Lincoln, el protagonista que quiere y busca la paz. También está Thaddeus Stevens, quien dedicó toda su vida entera en hacer valer los derechos de los afroamericanos y de las mujeres. En el punto 5, surge que la solución política de los problemas o controversias se puede lograr por medio de la voluntad política de los actores de las relaciones internacionales. Durante la trama podemos observar en una escena en el Congreso de los Estados Unidos, republicanos y demócratas toman las decisiones de aprobar o no la 13ª enmienda. Lo dan a resolver esta situación por medio de la voluntad política, que en este caso serían las votaciones de cada participante. Desde la vista de lo idealista, todos los problemas mundiales deben resolverse mediante acciones colectivas en lugar de decisiones unilaterales. Para este siguiente punto, los idealistas consideraban el interés nacional vinculado a las principales necesidades económicas, políticas y sociales de los estados. En este caso, en la película nos muestran las necesidades que vivían las personas afroamericanas, que eran tratadas como esclavos y sin el derecho al voto. En la película nos muestra una escena en donde el Congreso tiene un debate entre los demócratas y los republicanos, en donde los demócratas su mayor preocupación era ¿qué seguirá después de aprobar esto? ¿Derechos civiles universales o el voto a la mujer? Ya que no lo aceptaban. Sin embargo, estaban los republicanos que decían la única mención de esclavitud en la Constitución sea su completa prohibición. Algo importante que podemos destacar de la teoría del idealista es que ve siempre por el bien de la humanidad. Al igual lo podemos relacionar con la película, con el personaje principal que es Lincoln, que de hecho nos deja esta frase que es: una enmienda constitucional podría definir el destino de todas las épocas que van a venir, no solo el de millones que han sido esclavizados, sino el de millones que van a nacer. El derecho internacional forma parte esencial del orden mundial y lo relacionamos con la película por el gran impacto que tuvo el no permitir la esclavitud. Desde nuestra perspectiva, creemos que dicha teoría no tendrá tanta relevancia en el futuro, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, es de naturaleza utópica. Esto quiere decir que desarrolla una sociedad en forma perfecta, ideal y sin fallos.
El idealismo nos muestra las cosas como deberían de ser y no como son en realidad. Aunque es una herramienta útil para el entendimiento de la paz, esta teoría se analiza poco, puesto que ha evolucionado en nuevas teorías. Una de las causas por las que esta teoría no funciona es que debido a que cada estado actúa bajo sus propios intereses sin importar el daño que puedan causar. A pesar de esto, los idealistas proponen algunos mecanismos como son las instituciones y las normas, como medio para reducir la anarquía. Uno de los beneficios del idealismo es que pueden llegar a resolver algunos conflictos y reducir la guerra. En conclusión, debido a su naturaleza utópica, el idealismo clásico ha sido en la actualidad un método teórico poco utilizado para explicar los fenómenos internacionales. Los impulsores de esta visión han tenido que actualizar su discurso y enfoque para generar ideas que se adapten y expliquen las condiciones imperantes en el mundo actual. En este contexto, el neoliberalismo institucional emerge como una alternativa, cuya base se puede encontrar en el idealismo clásico, pero en una forma más nueva. El neoliberalismo institucional busca fortalecer el poder explicativo de los defensores de la visión liberal del mundo. No obstante, el idealismo sigue vigente hoy en día. Los encargados de la política pública internacional no pueden olvidar que las normas y las instituciones pueden resolver conflictos y generar programas cooperativos. Actualmente las interacciones entre los programas internacionales son en su mayoría pacíficos. Ciertos vínculos se generan cada día en cooperación entre diferentes autores del sistema internacional, es decir, los enlaces en conflicto son secundarios. Característicamente, mantienen vivo el idealismo como un enfoque útil para las relaciones internacionales.